Comenzamos la entrevista central aquí en BTV Noticias recibiendo a Gerardo Caetano, historiador, politólogo, yo digo de las mejores plumas del Uruguay en cuanto a la historia política de nuestro país. Gerardo, gracias por venir, un placer, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, es un gusto. Un día especial además. Muy especial. Porque se cumple aniversario 20 años. 20 años. De la muerte del general Líber Seregni. Nada más ni nada menos. Hoy leí, la verdad que desconozco, que era una persona que no le gustó, o sea, que no le gustaba mucho el tema de las fechas vinculadas a él. Como que había gente que decía, no, la verdad que si estuviera vivo no le hubiera gustado un recordatorio. A él le gustaba simplemente, creo que el día de su cumpleaños y poca cosa más. Bueno, él celebraba mucho el 13 de diciembre, que era el día de su cumpleaños. Y siempre lo utilizaba para reunirse con amigos, con familiares, con correligionarios. Pero bueno, fue y es una figura inspiradora. Hiciste hace poco, de hecho, vamos a hablar de los 4 libros que están de tu autoría y de tu participación, que la verdad que a todos les ha ido muy bien en un país donde no es fácil que a los libros les vayan bien en ventas. El de Seregni, que es un artista del siglo XX, refleja claramente el pensamiento de Líber Seregni en un momento donde se discute acerca de si el sereñismo está presente o no en el sistema político uruguayo y qué influencia tiene. Claro. Este fue un libro que junto con Salvador Neves hicimos en 2016, cuando se cumplían 100 años de su nacimiento. Y ya ese año se agotó. Y desde el 2017 no estaba en los estantes de las librerías. Bueno, ahora hemos podido convencer nada menos que a Ediciones de la Banda Oriental para que, bueno, este 20 aniversario de su muerte, pero también 40 años de su liberación en las postrimerías de la dictadura, nos parecía que era una ocasión muy propicia. También, bueno, en un momento muy particular de la política uruguaya, proceso electoral. La figura de Seregni, como yo insistí mucho en la presentación del último martes 23 de julio, es una figura que, como todas las grandes figuras de la política uruguaya, por supuesto que están radicados en un partido, en un movimiento, pero que luego trascienden esas Adquieren otra fronteras. dimensión. Adquieren otra dimensión. Valle y Ordóñez, Wilson Ferreira, Juan Pablo Terra, Selmar Michelini. Bueno, Líber Seregni adquiere otra dimensión. Es un referente de la democracia uruguaya. Y yo creo que está muy bueno que así sea. Que está muy bueno que así sea. No hay que tener ese sentido de fronteras. Siempre se ha dicho, los caudillos, los referentes. Seregni no era propiamente un caudillo. No tienen divisa, son la divisa. Y bien, Seregni, con su historia, un militar constitucionalista, un forjador nada menos que del Frente Amplio, fundador del Frente Amplio, en un momento muy especial, un hombre que supo defender la democracia, bueno, en una dictadura feroz, estuvo casi 10 años en prisión, él nunca hablaba de lo que había vivido en la prisión, porque sentía vergüenza por una institución en la que había estado, el ejército uruguayo, pero a él lo torturaron. Particularmente lo torturaron cuando estuvo en esos primeros 33 días secuestrado prácticamente en la región militar número 4, al mando entonces del general Gregorio Álvarez, de triste memoria. Pero luego, cuando sale de la dictadura, cuando sale en libertad, el 19 de marzo de 1984, es un actor de la transición democrática. Voy a jugar con este rol tuyo de historiador. Me interesa mucho profundizar en la historia y también aplicar cosas al presente. Creo entender que Seregni, probablemente el legado más grande que dejó fue una manera de hacer política basada en la ética y en poner el país por delante. 2 temas que, si uno analiza el sistema político uruguayo hoy, probablemente el debate es ¿dónde están? ¿No? Si no hemos rebajado la vara de la ética al momento de hacer política en el Uruguay, y si la manera de hacer política hoy no está más vinculada a la oposición en sí misma
y no a la colaboración o a poner el país por delante. ¿Qué reflexión haces sobre eso? Sobre la ética y sobre la manera de hacer política hoy. Bueno, he escrito estos días, va a salir en los próximos días, pero tiene mucho que ver con convicciones. El emblema de Seregni era decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Bueno, si esto lo tomamos como un espejo interpelante a la política uruguaya contemporánea o a la política latinoamericana contemporánea, bueno, vemos que ese espejo nos revela, bueno, muchas inconsecuencias. Nos hemos acostumbrado, hemos naturalizado ciertos comportamientos que no deben ser naturalizados. Hemos naturalizado fenómenos de corrupción, hemos internalizado que, bueno, la corrupción es delictiva, pero aquellas faltas de ética absolutas, bueno, eso no son corrupción. No, no son corrupción. Vean cualquier definición. Sea o no sea delito. Es claro. Vean cualquier definición de corrupción en los grandes diccionarios de ciencia política, de justicia, de derecho, y todos referirán que el concepto de corrupción es un concepto que refiere, obviamente, en primer lugar a hechos delictivos, en donde se violan las normas, pero también a violaciones éticas, en donde no necesariamente se violan las normas, o es controversial el desborde de las normas, pero que son fenómenos de corrupción. Y si uno no tiene, digamos, la prevención de afirmar la política sobre bases éticas, si uno se acostumbra a la política de la mentira, a que, bueno, yo digo no lo que pienso y ni siquiera sé si eso lo que digo es verdad. A veces sé que no es verdad y sin embargo lo digo porque políticamente me conviene decirlo. Bueno, ahí están los grandes espejos públicos de la historia política uruguaya y repito, en todos los espacios políticos, en todas las tradiciones partidarias, que están dando un espejo diferente para este momento en el que vemos. ¿Te complico mucho si te hago proyectar el pensamiento de Seregni a lo que sería la evaluación hoy de lo que está pasando en Venezuela? Para nada, para nada. La historia siempre se ha discutido, bueno, ¿qué puede decirnos respecto al presente? No hay que hacer malamente y con anacronismo una lectura del pasado para justificar o para proyectar el presente. Ese no es un buen rumbo de la historia. La historia permite distancia, permite medir, permite recoger documentación, testimonios, permite preguntas más intensas. Pero obviamente alumbra el presente. Además, ¿desde dónde interrogamos al pasado? Desde el presente. El general Seregni, por ejemplo, en la primera gira latinoamericana que hizo Chávez, una vez liberado de su intento de golpe, el ídolo de Chávez era Seregni. ¿Por qué? Bueno, porque se veía reflejado en un hombre de carrera militar, líder de un partido, de izquierda. Seregni no lo recibió. Seregni no lo recibió. ¿Y por qué no lo recibió? Porque era un golpista, porque era un militar golpista. Hacía referencia al intento de golpe de Estado contra un dirigente político completamente desacreditado, como Carlos Andrés Pérez, que había terminado en una corrupción gigantesca, pero que en la perspectiva constitucionalista de Seregni no habilitaba un golpe de Estado. Y eso es una convicción que Seregni supo tener en momentos en los años 60, en donde, bien, el general Seregni, el general Gestido, cuando es presidente, en 6 meses, ¿a quién nombra, primero quita de la región militar número 1, que era el núcleo de poder? Al general Oscar Mario Agarrondo, que era el fundador de la logia Tenientes de Artigas, que era el referente ideológico, fascista, del golpismo, que va a ser candidato por la minoría del Partido Nacional en las elecciones del 71. Wilson Ferreira lo duplicó en votos adentro del partido, 2/3 contra 1/3. Pero que luego va a ser mentor de la dictadura. Mentor de la dictadura. Bien, ¿a quién nombra en lugar de Agarrondo Gestido? Nombra a Seregni. ¿Por qué lo nombraba Seregni? Porque era la garantía de constitucionalidad.
Serengue luego, ante la muerte de Gestido, debió enfrentar un gobierno que tuvo una deriva autoritaria, que tuvo una deriva represiva, incluso que lo obligaba al general Seregui a tener que asumir ciertas actitudes represivas en el marco de la aplicación de las medidas prontas de seguridad, con las que Seregui no estaba de acuerdo. Ahora, ahí muchos le decían, usted tiene que dar el golpe de Estado. Usted es el hombre fuerte, pero dar un golpe de Estado constitucional para reforzar la Constitución. Nunca, ni siquiera quiso hablar de eso. Nunca. Para Seregui no había camino alternativo a la vigencia de la Constitución. Y esto también lo probó, a contramano de lo que muchas veces dicen, en febrero del 73. En febrero del 73. Si se ven los documentos de Seregui, Seregui estaba, como todos los dirigentes políticos de relevancia, buscando alternativas políticas para salir de la crisis. ¿Sos un convencido que si Seregui viviera hoy estaría férreamente opuesto al gobierno de Maduro? Por supuesto, pero a ver, Seregui antes que nada tenía una gran racionalidad política y decía lo que pensaba, con mucha responsabilidad. O sea, era el presidente del Frente Amplio, tenía que forjar un consenso dentro de una fuerza política muy diversa. Y obviamente que yo, por ejemplo, puedo decir cosas que un dirigente político o un candidato presidencial no puede decir. Por eso yo nunca quise hacer política, nunca. Pero la racionalidad política, ¿a qué lleva? A que no se puede dudar en calificar a Venezuela, no solamente ahora, sino desde hace muchísimos años, como una dictadura. No se puede dudar. Toma uno cualquier calificación de lo que es una dictadura, y esto es una dictadura. No se puede dudar respecto a un proceso electoral en donde hay proscripciones. Nosotros lo sabemos bien. Quienes vivimos la dictadura sabemos lo que significa proscribir, sabemos lo que significa presos de opinión, sabemos lo que significa restricciones al libre juego de la expresión. Bueno, todo eso ha ocurrido en Venezuela. Todo eso ha ocurrido en Venezuela. Sabemos lo que significa el incumplimiento de lo pactado. El chavismo y el madurismo durante, no digamos todo, pero durante la mayor parte de estos 25 años han sido eso. Y esto que la verdad te escucho y es tan meridianamente claro que es irrefutable. ¿Por qué no se puede expresar así del Frente Amplio y de la izquierda del Uruguay? Y bueno, yo lo veo con tristeza. Lo veo con tristeza. A ver, yo entiendo que un dirigente político y un gobernante tienen que buscar caminos de avenimiento. Y entiendo, es la postura hasta ahora por lo menos de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de las organizaciones internacionales que se están definiendo, que bien, antes de quemar la pradera... No quieren echar nafta de la hoguera. No quieren echar nafta a una pradera muy complicada, no quieren generar un hecho político de consecuencias impredecibles, no solo para Venezuela, sino para América Latina, y bueno, y buscan una salida institucional. La salida institucional pasa por el registro de las actas, y es realmente increíble cómo las actas todavía no están arriba de la mesa. Y es increíble cómo Maduro ha sido poco menos que consagrado presidente por las organizaciones electorales, que lo primero que debieran hacer es brindar transparencia. Es evidente que las sospechas son gigantescas. Mi posición es la de Boric. Es la de Boric. Y Boric dice algo... ¿Alguien puede decir que Boric es de derecha? Por decir esto. No, pero hay cosas es tan claro, por eso digo, es tan meridianamente claro que es difícil de entender. Pero mira, quienes vivimos la dictadura y quienes vivimos la expectativa, digamos, aquellas tantas expectativas por una transformación democrática de la sociedad uruguaya, bien, tenemos dos definiciones primeras. Primero, la democracia. Tú y yo podemos pensar sobre 1000 temas de manera distinta, pero compartimos el pacto del disenso. ¿Qué es el pacto del disenso? Tramitamos
nuestras diferencias, celebradas, no toleradas. Es bueno que se piense distinto, pero las tramitamos de acuerdo a reglas, de acuerdo a instituciones, sin trampas, de manera transparente, primera, y después en clave no violenta, en clave no violenta. Y eso no debiera generar dudas, no debiera generar dudas. Te quiero preguntar también, has sido de los pocos que, yo no sé si decir se animó, pero dos figuras que muchas veces se plantean como no complementarias, como opuestas, que indudablemente son la construcción del Frente Amplio en sus distintas épocas, en sus distintos roles. Mujica, Seregni, Mujica. Has logrado historiar sobre los dos. Estás presentando un libro que es José Mujica, Otros Mundos Posibles. ¿Hubiera sido posible la convivencia entre Seregni y Mujica? Bueno, de hecho fue posible. No fue una convivencia fácil, pero a diferencia de otros, era muy conocido que el general, ya desde los tiempos de la fundación del Frente Amplio, no vio con buenos ojos al MLN. Incluso, bueno, era obvio que tenía visiones muy diferentes respecto al MLN. Fernández Huidobro dijo siempre algo que es bien interesante. Dijo, no hubo nadie que hiciera tantos tupamaros como Pacheco. Y yo creo que es cierto. Ahora, también es cierto lo inverso. No hubo nadie que hiciera tantos pachequistas como el MLN. Eso marcaba una distancia respecto a lo que era la postura del Frente Amplio. El Frente Amplio era una alternativa política no violenta a una situación que había que transformar. Por eso Seregni, antes de la dictadura, durante la dictadura y después, bueno, no tenía un diálogo sencillo con el MLN. Y eso llevó a que, bueno, Seregni finalmente aceptó la incorporación del MLN al Frente Amplio. Incluso sentía que era muy importante que el MLN... Que se pasara a la vereda democrática. Exactamente, se incorporara a la democracia. Dejar las armas. Pero luego, bueno, hubo situaciones en donde... Hicieron un choque de trenes. Había choque de opiniones. Lo que ocurrió es que Mujica se reconcilió con Seregni. Cuando Seregni renuncia a la presidencia del Frente Amplio, después de haberla ejercido en elecciones, en prisión, en la transición democrática, después de haber ejercido 25 años la presidencia del Frente Amplio, bueno, renuncia el 5 de febrero de 1996 porque no podía representar más al Frente Amplio. Bien, y allí hubo cosas terribles. Yo el otro día recordaba, a Seregni lo trataron de traidor los militares, claro. Incluso muchos dirigentes de los partidos tradicionales, claro. Pero también lo trataron de traidor dirigentes del Frente Amplio. Seregni, en los últimos 8 años que van entre su renuncia y su muerte, hubo momentos en los que no pudo ir a las celebraciones del 5 de febrero, del 26 de marzo, no pudo ir, él que era el fundador. ¿Por qué? Y bien, porque generaba situaciones complicadas. Una cosa increíble, pero que habla muy bien de Seregni. Y Seregni y Mujica, sobre todo este último Mujica, que es el mejor... El post-presidencial. El post-presidencial, que tiene la sabiduría de esos viejos guías de la tribu, que es mucho más crítico de su historia, de lo que puede llegar a decir, pero que tiene una visión en donde, bueno, lo estamos viendo. Es un tendedor de puentes. Construye un vínculo realmente virtuoso con el presidente, quien había dicho cosas muy duras contra él, y él había dicho cosas muy duras con el presidente de la calle Pou. Construye esos vínculos tan virtuosos con Julio María Sanguinetti y construye vínculos virtuosos incluso con un presidente con el que tuvo una relación muy difícil como la calle Herrera. Y uno diría, bueno, y eso capaz que es de senectud. No, eso es de sabiduría. Eso es generar esto que el Uruguay tiene como patrimonio fundamental, el pacto para el disenso. Te quiero hacer la última, la verdad que me quedaría hablando horas, es un verdadero placer. En el libro Diálogos en Espejo, del cual participabas con Ana Rivero,
con la pluma de Pablo Cohen, decís algo como que te preocupan los fenómenos de Milei y Bolsonaro porque Uruguay no es una isla y aunque nos parezca que es algo lejano, la realidad es que estamos muy cerca y el discurso del odio está prendiendo en la política. ¿De verdad crees que Uruguay puede en el corto plazo tener un fenómeno de estas características, un Milei, un Bolsonaro, que la estructura de partidos en Uruguay permitiría algo así? Mira, no en el corto plazo. Yo sigo pensando y creo que es el patrimonio más importante que tiene el Uruguay, en todo sentido, porque esto también tiene traducción económica, social, cultural, es que es la última democracia de partidos que existe en América Latina. Y me hago cargo de lo que digo. Es la última democracia de partidos. Siempre se hablaba de que Chile venía resistiendo. Bueno, Chile ya no es una democracia de partidos. Claro. Bueno, México tampoco. De hecho, Chile quiso imitar al Frente Amplio, hizo una especie de intento por imitar el fenómeno Frente Amplio de Uruguay. Por supuesto, y las identidades políticas tradicionales de Chile, bueno, se cayeron. La concertación, el pinochetismo. La concertación. Bueno, y ahora, ¿quién marca primero en las encuestas en Chile? El neopinochetismo de Kast. Chile, Argentina, este fenómeno muy difícil de interpretar, delirante, pero también explicable por lo que hubo antes de Milei y La Libertad Avanza. Eso no es un partido. Y el fenómeno del bolsonarismo. No olvidemos, Lula le gana prácticamente liderando una coalición de todos los otros. Entonces, si yo miro a América Latina y si yo miro al mundo, el fenómeno más sólido, el fenómeno que crece, es un fenómeno, el de las ultraderechas emergentes, es un fenómeno que se sustenta mucho en la polarización, que se sustenta mucho en la política de la mentira, que se sustenta mucho en ver al otro como enemigo. ¿Y qué podemos decir aún rescatando y cuidando esta democracia de partidos? Nosotros somos excepcionales, vaya a saber por qué. Yo siempre he creído que el Uruguay debe pesar muy bien sus patrimonios, y este es el primer patrimonio, pero no debe creerse libre de los fenómenos de su tiempo, de su época. Por eso, cuando yo veo algunos que dicen la política es el pasado contra el futuro, eso es viejísimo, y hablan de que eso funda una renovación. Eso es más viejo de todo aquello que puedas ver como vejez. Cuando tú ves esta cosa de utilizar cualquier cosa para polarizar con el adversario, incluso estas agendas fictas, en donde no se habla de los problemas, sino que se trata de ocultar los problemas con otros asuntos. Cuando tú ves la lógica amigo y enemigo, caminando, tienes por qué preocuparte. No porque en el Uruguay sea inminente un fenómeno como el de Milei. Por suerte no. No porque en el Uruguay sea inminente un fenómeno como el de Bolsonaro. No. No porque en el Uruguay tampoco es inminente un fenómeno como el neopinochetismo. Tú sabes, el año pasado se cumplieron 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. No hay consenso democrático en criticar esa fecha. Las encuestas revelan de que hay un porcentaje enorme de los chilenos de hoy que justifican el golpe de Estado del 11 de septiembre. Esto es tremendo, esto es tremendo. Por eso yo no soy alarmista. Hay que ser optimista, entre otras cosas, porque conviene ser optimista. Pero tal vez el papel de los historiadores y de los intelectuales sea a puro riesgo, pero marcar los avisos para los navegantes. Estamos muy mal rodeados en la región. Te agradecemos y cada tanto te vamos a volver a invitar porque la verdad que es un placer escucharte. No, el placer ha sido mío, es un gusto estar aquí. Y a seguir escribiendo bestsellers porque la verdad que no es fácil meterlas todas en el ángulo. Me olvidé mencionar la novedad de lo histórico, solo con ese, ¿no? O sea, es un compilado de tu historia y cómo hoy aplica para el presente. Así que vamos a seguir conversando seguramente. Te agradecemos. Ojalá.